están agradecidos con Dios y emocionados y sobre todo expectantes. Si Dios nos ha traído hasta aquí, hay una ruta larga que Él ha preparado para todos nosotros y hay que estar listos. ¿Está bien? Bueno, pues yo quiero invitar a nuestros pastores Sergio y Cristi que vengan a bendecirnos hoy en este aniversario. Ya está Cristi que andaba por ahí. Párate, por favor, salúdenla. Y su esposo, el chiquito, que se levante también. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Dios es bueno, ¿verdad? ¿Por qué no empiezas a decirle gracias, Señor? Dale gracias, no solamente por decir gracias, sino empiézale a dar gracias de una manera específica. ¿Por qué le quieres dar gracias? Empieza a decirle gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu obediencia, Jesús. Gracias por venir a la tierra. Gracias por tu sangre derramada. Gracias que es tu sangre la que limpia mi pecado y la que me ha abierto el camino para el cielo. Gracias, Señor, que antes yo no tenía vida, yo estaba, Señor, muerta, sin rumbo, Señor, pero ahora, Señor, que te conozco, ahora yo tengo vida, la vida verdadera, la vida que me da propósito y la vida, Señor, eterna contigo, Señor. Cuando yo, Señor, me encuentre frente a ti, Señor, como hemos cantado, solo me imagino, Señor, que me postraré y te adoraré y te agradeceré por la vida, Señor. Gracias, Jesús, dale las gracias. Dale las gracias. Wow, 20 años de ver en este lugar, no en un lugar físico, sino en cada uno de los lugares donde ha estado Amistad de Puebla Las Torres. Hemos visto la fidelidad de Dios. En cada uno de nuestros hogares hemos visto la fidelidad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están desde hace 20 años? ¿Cuántos son tan jóvenes como yo? ¿Verdad? Pues gracias a Dios por permanecer fieles al Señor. Gracias a Dios por estar siempre expectantes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ¿sabes qué? Dios nos da propósito, familia. Hemos disfrutado su presencia en este lugar, pero lo más importante es que podemos disfrutar de su presencia cada día en nuestros hogares, ¿verdad que sí? Y qué importante es que tú y que yo seamos siempre agradecidos, porque momentos difíciles siempre habrá. Pero Él es fiel, Él está con nosotros, Él nos lleva de victoria en victoria, Él está siempre por nosotros y tenemos que creerle a Él. Éramos muy jóvenes hace 20 años, yo tenía 3 hijos, ahora tengo 5. No crean que porque tuve otros, pero sí tuve otros. El Señor nos añadió a nuestro yerno Gerardo y nos añadió a nuestra nuera Viri, y todavía falta que Dios añada a otra nuera, ¿verdad? Y Dios nos ha añadido 5 nietos y otro que viene en camino. Así que éramos bien jóvenes, no teníamos hijos casados, pero Dios ha engrandecido nuestra familia, enriquecido, porque Él es fiel. Porque Él es fiel, solo porque Él es fiel, ¿verdad que sí? Y bueno, yo quiero leerte unos versículos que Dios me dio pensando en este día, pensando en la trayectoria de hace 20 años, ¿verdad? Y Dios me dio unos versículos que quiero leerte, están en Génesis 12. Génesis 12. Y yo sé que si nosotros hemos visto la fidelidad de Dios, yo quiero decirles a todos los que vienen siguiendo nuestras pisadas y las pisadas de Jesús en nosotros, yo quiero decirles que ustedes verán cosas mayores. Yo lo declaro para mi descendencia, no solamente biológica, sino para mi descendencia espiritual. Lo que nosotros hemos visto y hemos vivido en Cristo ha sido maravilloso, pero lo que ustedes verán
si ustedes permanecen y le creen al Señor, no tiene límites, porque Dios quiere hacer cosas nuevas en ustedes y a través de ustedes, ¿sí? Y esta palabra me la dio el Señor. Para mí tiene que ver todo con Amistad de Puebla Las Torres, todo tiene que ver con Chucho y Pati y con el equipo que les ha apoyado fielmente. Y dice así la palabra en el versículo 1, dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí este versículo nos habla de un cambio de vida, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. No quiere decir enójate y sepárate y divórciate de tus padres. No quiere decir eso. Quiere decir yo tengo algo nuevo para ti, yo tengo algo fresco para ti. Y el Señor dice aquí: vete de tu tierra, y dice: y haré de ti una nación, ¿qué? Una nación grande, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en Amistad de Puebla Las Torres es algo grande. Tú dices: ya lo hizo. No, mi amado, tú y yo tenemos que tener expectativa de algo mayor aún. ¿Verdad que sí? ¿Alguien tiene expectativa de algo mayor? Sí, o sea, yo digo: gracias, Señor, porque tú has hecho cosas grandes, pero yo sé que hay aún muchas más cosas más grandes. Y dice la palabra: haré de ti una nación grande. Y luego, ¿qué dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos creen que esta es palabra no solamente para Abraham? ¿Verdad? Esta es palabra para mí. Dilo conmigo: esta es palabra para mí. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tú te has preguntado: Dios, ¿me vas a bendecir? Y aquí dice la palabra: te bendeciré. ¿Lo crees? Te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre. Y esta parte, Dios me habla mucho de que Él va a engrandecer el nombre de Amistad de Puebla Las Torres, pero no porque Amistad de Puebla Las Torres sea el que merece ser engrandecido el nombre, sino Cristo, el Espíritu Santo que mora en este lugar, es el que tiene que ser engrandecido y exaltado. Y dice la palabra: engrandeceré tu nombre a causa de mi presencia en tu vida. ¿Alguien puede decir sí? Y luego dice aquí: y serás bendición, ¿sí? O sea que Dios no quiere solamente bendecirte, Dios quiere que tú seas una bendición. Voltea con el que está a tu lado y dile: yo soy una bendición para tu vida. Y luego dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y lee conmigo lo que sigue: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor se lo dijo. Aquí yo puedo ver una bendición maravillosa, una palabra maravillosa de Dios para Abraham, pero puedo ver cosas importantes de Abraham, que esto es lo que me enseña. Cuando tú y yo leemos la Biblia, tenemos que decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar con estos versículos? ¿Que solamente eran para Abraham, o que yo tengo algo que aprender de esto? Y ¿sabes lo que me enseña? Me enseñan muchas cosas, pero te voy a decir solamente 3, ¿sí? Me enseña que Abraham era un hombre de fe. Era un hombre que había recibido una promesa. Como tú y como yo hemos recibido muchas promesas a lo largo de nuestra vida. Como la congregación Amistad de Puebla Las Torres ha recibido promesas a lo largo de 20 años. Pero ¿cuántos saben que Dios sí cumple las promesas? Dios sí cumple las promesas. Y Abraham le creyó a Dios. Era ilógico que Abraham tuviera familia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se mueve con la lógica. Dios es un Dios sobrenatural y se mueve con el corazón que le cree. ¿Quién le cree aquí al Señor? ¿Quién ha recibido promesas aquí de parte de Dios? Yo te animo a que le creas. Dice Romanos 4, hablando de Abraham, dice: él luchó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre de multitudes, como se le había dicho. Como Dios le había dicho, Dios lo había hablado, y él dice: no se debilitó en la fe, sino creyó. Y yo te animo, Amistad de Puebla Las Torres, yo te animo a que sigan siendo una congregación de fe, una congregación que escucha la voz de Dios, una congregación que le cree a Dios, aunque las circunstancias que ven nuestros ojos sea un imposible.
Yo te animo a que tú le creas a Dios con tu corazón y no con tus ojos físicos. Créele a Dios, así como Abraham le creyó a Dios. Número 2, yo puedo ver aquí en el versículo 4 dice, Abraham obedeció. Yo puedo ver que Abraham era un hombre de obediencia. Y yo sé que Amistad de Puebla Las Torres es una iglesia obediente, obediente a la voz de Dios. Y yo quiero animarte a ti personalmente a que seas una persona obediente. Cuando Dios dice, perdona, tú y yo tenemos que ser obedientes. Cuando Dios dice, ama, tú y yo tenemos que ser obedientes. Todas nuestras excusas o pretextos no tienen validez delante de la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces era un hombre obediente. Y número 3, era un hombre que siempre mantuvo a Dios en primer lugar. ¿Y cómo lo sé? Cuando tú lees Génesis 22, en Génesis 22 es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y yo me imagino la mente de Abraham. Yo me imagino oyendo a Dios. Primero le dice, te voy a bendecir y te voy a dar hijos. Y bueno, le creí a Dios porque Dios lo dijo y le creo a Dios. Y después que se tardó 25 años en cumplirse la promesa, te animo a que no desmayes, ¿sí? Después le dice Dios, ahora sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo, Dios? Si fue lo que tú me prometiste y ahora me lo estás pidiendo. Y Dios le dijo, entrégamelo. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería asegurarse que Dios seguía siendo número 1 para Abraham. Y en Génesis 22, 5, si lo pueden ver conmigo, Génesis 22, 5. Dice ahí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y luego, ¿qué dice? Y volveremos a vosotros. Me encanta ver esta declaración de Abraham, porque Abraham era un hombre de fe. Abraham le creyó a Dios. Abraham hablaba lo que Dios le decía, y Abraham caminaba en las promesas de Dios. Así que él sabía que Dios algo iba a hacer. Él sabía que Dios algo iba a hacer y dijo, vamos Isaac, y llegó hasta el lugar del sacrificio. Pero ¿sabes qué? No tuvo que hacerlo porque Dios proveyó la bendición del cordero, del carnero, para que no sacrificara a su hijo. ¿Qué significa esto? Dios siguió siendo primer lugar para Abraham. Siempre, cuando Dios te dice, entrégame esto, tú y yo tenemos que poder entregarlo. Cuando Dios te dice, suelta eso que tienes en tu corazón, tú y yo tenemos que poder soltarlo. Cuando Dios te dice, yo quiero ser número 1, así como cantamos, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Para qué? Para que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas en mí. Yo quiero ser número 1, dice Dios, en tu vida. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que tú seas número 1 en mi vida? Levanta tu mano y díselo, Señor, yo quiero que siempre tú seas número 1 en mi vida. Quiero ser un hombre, una mujer de fe. Quiero ser un hombre, una mujer obediente. Y quiero, Señor, que esta promesa que le diste a Abraham, de que tú engrandecerías su nombre y que tú le harías bendición y lo bendecirías, Señor, y que tú estarías con él, Señor. Esta promesa yo la quiero para mi vida. Amistad de Puebla Las Torres, les bendecimos. Declaramos que el Señor tiene mucho más para ustedes en este tiempo por venir, y declaramos que ustedes están expectantes de lo que Dios hará y hambrientos por la presencia de Dios. Les amo y les bendigo. ¿Por qué no le das un aplauso a Él, que Él es digno de toda gloria, honra y alabanza? Se llama Jesucristo. A Él honramos y bendecimos y le damos gracias por su fidelidad. Su fidelidad, porque siempre ha sido fiel para cumplir todas sus promesas, todo lo que ha dicho en su palabra a cada uno de nosotros. Él siempre es fiel. Digan conmigo en voz alta, Él es fiel. Y pues muchas felicidades
Amistad de Puebla, Las Torres, a los pastores Chucho y Pati, Segura, toda su familia, todo el equipo que ha estado desde entonces, desde hace 20 años, y pues toda la familia que se ha ido agregando a través de estos 20 años, y ahora vemos una gran multitud. ¿Sí? Dios ha bendecido. Yo soy testigo de todas las luchas, conflictos, problemas, toda resistencia que ha habido a lo largo de estos 20 años. Esto es un auténtico milagro. Esto es un auténtico milagro, en verdad. Dios es el Dios de los imposibles, y esto solamente se puede por Él. O sea, no hay forma, solamente por Él. Cuando empezamos hace 20 años allá por la 11 Sur, ¿verdad? Que era Zacapuastla, ¿verdad? La calle Zacapuastla, ya me acordé. Sí, que empezamos por allá. O sea, empezamos con mucha fe, con mucho cariño, con un fuego de Dios, que sabíamos que Dios nos estaba estableciendo ahí. Y después de ahí, todos los lugares que se han ido estableciendo, brincando de un lugar a otro hasta traernos a este lugar, hasta este punto, ¿sí? Y solamente Dios lo ha podido hacer. Ha habido resistencia, ha habido muchas lágrimas, ¿sí? Rodillas en el piso para clamarle al Señor, y todo esto ha sido por Él, y a Él le damos toda la honra y la gloria al Señor. Quiero retomar lo que con el que empezó Cristi aquí en Génesis capítulo 12, con el llamado de Dios a Abraham, que yo lo interpreto un llamado para todos y cada uno de nosotros. Y yo te voy a dar otra perspectiva, aparte de las 3 características que Abraham tuvo. Ahora quiero darle las características que Dios prometió. O sea, Abraham, sí, fue un hombre de fe, fue un hombre obediente, y fue un hombre que siempre puso a Dios en primer lugar, ¿sí? Y de ahí desencadena toda bendición sobre Abraham. Fue todo un patriarca, fue un hombre sumamente rico, prosperado, bendecido por Dios, y la Biblia le llama el padre de la fe, ¿sí? Y por su fe muchas familias de la tierra, sí, desde aquel entonces hasta ahorita, serán justificadas por medio de la fe. O sea, Abraham puede ser el padre de la fe, es nuestro padre también, padre de la fe. Y dice aquí la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado, ¿sí?, esta porción Dios nos la hace a todos. O sea, nomás quiero que puedan entender la magnitud del llamado y el impacto en la vida de este hombre para dejar su parentela. Ur de los Caldeos es un lugar que es el Irak del día de hoy. Sí, es donde está establecido Ur de los Caldeos. Era un lugar sumamente pagano, idólatra, totalmente alejado de Dios. Y de ahí Dios desciende y le da un llamado a este hombre. Y le dice: si tú me sigues, ¿sí?, yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, ¿sí?, te voy a hacer una gran nación, y tú también serás bendición si tú me sigues. Y ese es un llamado que a final de cuentas todos seguimos al Señor. El día que Dios me llamó, yo dejé todo atrás. Yo tengo parentela, tengo casa, tengo todo, ¿sí? Pero era dejar todo eso atrás. Entiendan lo que está diciendo la Escritura. Es dejar toda una vida por seguir al Señor. O sea, yo no voy a dejar de honrar a mi papá y a mamá. Tengo una identidad, tengo un origen, y todo eso tiene su lugar de ser. Pero el Señor nos está llamando de entre todo para que le sigamos, para que entregues tu vida a Él, y entonces Él va a bendecir, Él va a traer gran bendición. Y la primera bendición le dice: yo haré una gran nación sobre ti, porque esto será
siempre estará en el corazón de Dios. Y esto te habla de gobierno, te habla de dominio, te habla crecimiento. Cuando Dios estableció el huerto del Edén y puso a Adán y a Eva, le dio esa misma promesa: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgar los peces, los animales, las aves que están sobre las tierras. Y Dios le da un llamado al hombre para gobernar y para obtener dominio sobre Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha cambiado, quiere establecer ese dominio a través de tu vida. El gobierno, la autoridad que Dios dio de un principio al hombre, y que el hombre perdió esa autoridad y ese dominio por haber creído más al diablo que a Dios. Y lo perdió. Ahora, por medio de Cristo, Él ha venido a entregarnos. Pero el corazón de Dios siempre ha sido así. Si tú me sigues, si tú dejas todo lo que tú eres y todo eso, imagínense, es muy fuerte dejar tu padre, tu madre, dejar todo lo que tú tienes por seguirlo. Y seguirlo porque Abraham no le conocía. Abraham no le conocía, no sabía quién era. Y luego te dice: si tú me sigues, te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, y una tierra de bendición. Abraham no sabía nada. Pero tuvo un impacto de Dios, ¿sí? La voz de Dios, la aparición de Dios sobre su vida fue de tal impacto que estuvo dispuesto a creerle a Él y obedecerle y dejar todo lo que Él tenía. A final de cuentas, para seguir a Jesús, eso es el llamado que todos tenemos que hacer. ¿Sí entendemos eso? Si hace 36 años llegó el Señor a mi vida y me dio el mismo llamado. Fue Dios interviniendo. Dios siempre ha intervenido. El hombre no tiene capacidad para poder relacionarse con Dios. No tiene capacidad para relacionarse con Dios. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, Dios siempre ha tenido que tomar la iniciativa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, sí quedó desconectado de Dios y de todas las bendiciones de Dios. Y el hombre ha hecho por sí mismo un esfuerzo para tratar de llegar a Dios. Por eso se han creado tantas religiones sobre la faz de la tierra, pensando que la religión es la que nos va nuevamente a reconectar con Dios. Y no es así. Por eso Jesucristo tuvo que aparecer. ¿Quién es Jesucristo? El Dios del universo, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios todopoderoso. Y Él se hizo hombre. Él vino aquí a la tierra precisamente para ayudar al hombre a reconectarse con Dios. ¿Sí? Cuando llegó Jesucristo ya estaba la religión, ya había religiones sobre la faz de la tierra, pero ninguna tenía la capacidad de acercarnos a Dios. Por más ritos religiosos, protocolos religiosos, tradiciones religiosas como lo tenía el pueblo judío, y hacían sus sacrificios y hacían todo eso, nada de eso te podía acercar a Dios. Dios mismo tuvo que venir a la tierra, ¿sí? Hacerse presente y llamarnos. Ahora Jesucristo, y ese es el llamado. Hace 36 años llegó Jesucristo. Él intervino en mi vida, como yo sé que ha intervenido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Dios ha intervenido en tu vida. No es casual que tú estés aquí, ¿sí? Y Dios se está manifestando en nuestra vida. Pero la intención de Dios es nuevamente establecer sobre nosotros el gobierno y el dominio que nos dio desde un principio y que lo perdimos por ser desobedientes a Dios. El hombre pierde su autoridad y el hombre pierde su dominio, sí, su capacidad de gobierno, cuando estamos desalineados con Dios, cuando no estamos en obediencia a Dios. Entonces se le aparece Dios a Abraham y le dice: si tú me sigues, si dejas tu tierra y tu parentela, o sea, dejas lo que tienes, dejas lo que es tuyo y lo sigues. Hay personas que no quieren seguir a Jesús porque no, es que mi mamá, y es que mi papá, y es que esto, y es que el otro, y no están dispuestos a dejar eso. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es algo tremendo. Ahora, no me malentiendan. ¿Cuál es el quinto mandamiento que hay? ¿Sí te lo sabes? Honrarás a tu padre y a tu madre.
Pero entienden lo que nos está diciendo el Señor. O sea, Dios es más que tu padre y tu madre. Dios es más que tus posesiones. Dios es más que todo lo que tú tienes aquí en la tierra físicamente. ¿Sí me explico? Dios está llamándonos y te haré una gran nación. Sí, desde el principio les dijo fructificad y multiplicaos. Y eso es lo mismo que significa te haré una gran nación. Le está diciendo te voy a fructificar, vas a multiplicarte, vas a tener dominio, vas a tener gobierno. Y eso fue lo que tuvo Abraham. Eso fue lo que tuvo Abraham. Y no nomás eso, dice te engrandeceré. O sea, fue el padre de la fe y fue engrandecido en su época tremendamente. Todo mundo reconocía a Abraham. Todo mundo se cuadraba delante de Abraham porque todos veían que Dios estaba con Abraham. Y Dios te va a engrandecer. Te habla de una bendición tremenda si estás dispuesto a seguirle. Si estás dispuesto a dejar tu tierra y tu parentela, y dice, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sabes una cosa? Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito mucho más grande del que tú puedes pensar. Si Abraham pensaba en trabajar y hacer grande ahí su granjita en Ur de los Caldeos, dice Dios, sígueme y vas a ver, te voy a mostrar una tierra mucho mejor. Si tú sigues a Jesús, ¿sí? Él te va a mostrar una tierra mucho mejor, porque Él tiene un propósito más grande del que tú puedes tener para ti mismo. Te engrandeceré, dice, te bendeciré. Si habla de las bendiciones, las promesas de Dios, todo lo que Dios, aquí está, la Biblia está plagada de promesas para tu vida y para mi vida. Y si somos obedientes, como lo fue Abraham, ¿sí? Y le cree a Dios para seguirle, entonces Dios te va a bendecir enormemente, va a engrandecer tu nombre, va a engrandecer tu vida. Y no nomás eso, te convertirás en bendición para todos los que están a tu alrededor. O sea, de veras, 4 tremendas promesas de Dios para aquellos que están dispuestos a seguirle y entregar todo por Él. Y Abraham, como dijo Cristi, esas 3 características: le creyó a Dios, obedeció a Dios y siempre puso a Dios en primer lugar. Estas mismas 3 características las tienes tú. Dios es sobre todo. Dios es sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tu parentela, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tu hijo. Dios es primer lugar. O sea, primero Él. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento que existe? Amarás a Cristo con todo tu corazón, con todo tu amor. Así nos dice, ¿verdad? ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a Cristo. Claro que sí, ella es mi prójimo, ¿no? O sea, el primer mandamiento sobre todas las cosas. No hay nada que puede ocupar el lugar de Dios. Ni hijo, ni mamá, ni papá, ni trabajo, ni dinero, ni profesión. Nada puede ocupar el lugar que solamente Dios ocupa. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor y nos creó para su gloria. Nos creó para su gloria, para la alabanza de su gloria. Ahora, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 9, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hay grandes promesas para los que seguimos a Jesucristo. Y esta es una congregación que ha predicado el Evangelio, que ha dado testimonio de Jesús, ha sido testigo de Jesucristo. Es una congregación donde siempre se ha predicado las buenas nuevas de Jesús. El Espíritu Santo está en el lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo empezó su ministerio y entró a la sinagoga ahí en Capernaum, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre Jesucristo y le dijo, mismo Jesucristo dijo, por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí, ¿sí? Para dar las buenas nuevas a los
pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no han recibido la riqueza de la palabra y de la verdad y del amor de Jesucristo. No habla de pobreza monetaria, económica. Está hablando de la pobreza espiritual. El ser humano está pobre porque no ha conocido al Señor. Entonces Romanos, déjame darte la escritura. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Hay tres cosas fundamentales que nunca podemos perder de vista en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe a Dios, nuestro llamado. Acuérdate, Dios va a ser una gran nación sobre ti. Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer y serás de bendición para otros. Sí, son 4 grandes promesas, pero necesitamos estar aterrizados en otros 3 conceptos que quiero compartirles aquí, que el apóstol Pablo nos los da aquí en Romanos capítulo 9. 3 conceptos fundamentales que yo creo que también son fuertes, son grandes, son fundamentales para nuestro caminar a lo largo de la vida. ¿Cuántas personas empiezan, sí, y donde sufren trastornos o dificultades o problemas o resistencia, abandonan, sí, y no le creen, dejan de creer en Dios? A lo mejor Dios no me quiere bendecir, a lo mejor Dios no me ama, he orado y estas cosas no pasan, y esto y lo otro. O sea, ¿se han encontrado en situaciones así? Te lo digo porque yo sí me he encontrado en situaciones así. A lo largo de estos 36 años que tengo caminando con el Señor, ha habido momentos difíciles en donde mi fe ha sido cuestionada. ¿Estás o no estás, Dios? Estoy bajo tal presión, estoy bajo tal sufrimiento, bajo tales dificultades en la vida que ya no sé si estás o no estás. Y quiero decirte que Dios siempre está. Él nunca ha perdido, aún en las dificultades que tienes. Dios nunca ha perdido el control, ¿sí?, de las cosas. Dios sigue gobernando. Él es el Señor de los cielos, el Señor y el Señor de todas las cosas, y todas las cosas se le sujetan a Él. Pero hay que ir entendiendo muchos otros principios para que nuestra mente no divague y empecemos a pensar mal acerca de Dios. 3 grandes cosas en las que tú tienes que estar seguro, confiado, teniendo fe, que aunque soplen los vientos y golpeen los ríos sobre tu vida, si no cae, porque tienes este fundamento en tu corazón. ¿Sí se acuerdan de la parábola de los 2 cimientos en Mateo capítulo 7? El hombre prudente es aquel que oye y hace la palabra del Señor. Le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los ríos y golpearon los ríos y soplaron los vientos, su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra fe, nuestra vida tiene que estar fundada en Cristo, en Él, que aunque soplen los vientos y golpeen los ríos, mi casa no cae. Pero hay mucha gente que su casa sí ha caído cuando han soplado los vientos y han golpeado los ríos, porque no le creen a Dios, porque no edificaron su vida en un fundamento en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando le dice a Abraham: sígueme, deja tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar una tierra buena. ¿Le crees o no? Porque ahí es donde vacilamos para seguirle a Dios. ¿Tú crees que Abraham en todo el trayecto de su vida no tuvo problemas, no tuvo dificultades, no tuvo resistencia? Claro que sí. Enfrentó grandes adversidades en su vida. Sin embargo, él nunca perdió su confianza en Dios. Nunca, siempre estuvo amarrado con el Señor. Y eso lo llevó a grandes cosas en su vida. Tú y yo, no soy profeta, yo soy pastor, pero te prometo que vas a tener dificultades en la vida. Tal vez un profeta te puede profetizar de otras partes, pero yo estoy seguro que a lo largo de tu vida vas a enfrentar problemas y dificultades y resistencia.
¿Sí o no? ¿Hay alguien que no haya enfrentado problemas, resistencias aquí? Qué bueno, eres del planeta Tierra entonces, ¿verdad? Si no hubiera sido un extraterrestre, porque no hay nadie que no haya pasado en la vida por sufrimientos, por problemas, dificultades. No hay nadie. Pero aquí la diferencia: estás con Cristo o no estás con Cristo. ¿Estás con el Señor y estás edificando tu fe en Él o no lo estás? Dice aquí en capítulo 8, Romanos 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, de hecho lo cantábamos en uno de los cantos el día de hoy, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿qué podrá haber en contra nuestra si Dios está contigo? Ahora, ¿estás seguro que Dios está contigo? Ahí es donde está todo el problema. Porque somos muy dados a hacer declaraciones y a confesar cuando estamos bajo presión y dificultad. Inmediatamente voltear: ¿de dónde estás, Dios? Y nos empezamos a quejar con Él. Y nuestra fe se tambalea. Empezamos a tambalearnos en nuestro caminar con Dios, porque estamos bajo dificultades. Siempre pensamos, y siempre está la vocecita del diablo diciéndote: pues ¿dónde está Dios? ¿No que Dios te ama? ¿Han escuchado esa vocecita en la mente? Yo soy el único. ¿Alguien ha escuchado esa vocecita en la mente? Como 50 personas. Bueno, esperemos que más al rato puedas entender esto. Siempre hay una vocecita que dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿No que Dios te ama? Entonces, ¿por qué estás enfermo? Entonces, ¿por qué estás sufriendo? ¿No has escuchado esa voz? ¿Sí? Y es el dardo de fuego del maligno diciéndote: ¿sabes qué? Lo que dice Dios a lo mejor no es tan cierto. Fue exactamente lo mismo que le dijo el diablo a Adán y a Eva en el huerto. ¿Sabes qué? Si Dios no quiere que comas de este fruto, siendo tan bueno el fruto, ¿por qué? ¿Dios te está ocultando cosas? ¿O será que Dios no te quiere bendecir tanto como Él dice que te quiere bendecir? Y nos mete la duda y nos mete todo eso en nuestra cabeza. Pero tú y yo tenemos que estar seguros de esto. Dice: si Dios está, dice Pablo, y Pablo fue un hombre que sufrió mucha resistencia, lo apedrearon, lo consideraron muerto, lo metieron en la prisión y al último la tradición dice que lo decapitaron. No lo dice la Biblia, pero hay historiadores de la época del apóstol Pablo que Pablo muere en Roma decapitado. Sí, pero Pablo fue un hombre lleno de fe, un apóstol que estableció iglesias y que enfrentó grandes dificultades. Lo metieron en prisión, como les digo, lo apedrearon, le hicieron cuanta cosa, lo corrieron, lo persiguieron. Y sin embargo él se puso: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, y te dice por qué. ¿A qué magnitud? Dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, no puedes dudar del amor de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Y no, cuando hablamos del amor de Dios, el amor incondicional de Dios, no podemos dejar de ver la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo nos demuestra la gran profundidad del amor de Dios sobre nuestra vida. Porque nosotros, bajo nuestra perspectiva y entendimiento de lo que es amor, evaluamos las cosas. Pero el amor de Dios es totalmente diferente al amor humano. ¿Estamos entendiendo esto? Miren, sin perder su lugar aquí, quiero que me acompañes a Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Y dice así la escritura, Efesios 3, 14 al 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre de fe, era un hombre de oración. Y dice Pablo que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de quien toma todo
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Pablo oraba para recibir tal revelación, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego fíjate lo que dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Dónde habita Jesucristo? Como le decimos a los niños: a ver, ¿dónde está Jesús? Y los niños te dicen así, ¿verdad? Jesús está aquí. A ver, niños, ¿dónde está Jesús? Cristo está aquí en mi corazón. Sí, aquí, esta es la habitación. Soy el templo del Espíritu Santo. Soy el templo de Dios. Cada uno de nosotros, los redimidos, los que hemos recibido a Cristo en los corazones, sí, hemos sido redimidos, sí, salvados de nuestros pecados, y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces dice la Escritura: para que Él habite, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, dice, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados, mi amado. Algo que no te arranca. Estás bien cimentado, bien arraigado. No hay viento que te pueda zafar. No hay golpes de la vida que te pueda arrancar. Bien cimentado en Él, dice, puedas comprender, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor de Cristo no es el amor humano, excede a cualquier conocimiento humano. Sí, como tú y yo, como seres humanos, tratamos de empatar a Dios con nuestro criterio de amor, y no es así. Excede a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento. Y lo dice, ¿cuál es la finalidad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Seas lleno de toda la plenitud de Dios, para que todos los beneficios y todas las bendiciones de Dios sean en tu vida. Pero necesitas estar bien cimentado y arraigado en el amor de Cristo. Y para que podamos ir diferenciando y entendiendo el amor de Cristo, no podemos dejar de ver la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos muestra la magnitud, la profundidad, la grandeza de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entendamos esto, mi amado. No hay nadie en la faz de la tierra que pueda alcanzar su salvación por sí mismo. Yo lo compartí en la primera reunión. Si hay una vida después de esta vida, se llama el mundo eterno, la eternidad donde habita Dios. Dios habita en la eternidad. Si vean dentro de la eternidad, vean todo nuestro sistema, todo nuestro universo como un solo punto. Imagínatelo. Imagínate toda la eternidad de Dios, y de toda la eternidad de Dios hay un punto, y ese punto es todo nuestro universo. Entonces, ¿lo puedes imaginar? Y dentro de ese universo hay un sistema planetario, y dentro del sistema planetario está el planeta Tierra, y dentro del planeta estás tú y estoy yo. Para que se imaginen la grandeza de Dios. O sea, no, es algo tremendo. Pero el ser humano perdió su relación con Dios desde el huerto del Edén. Quedó desconectado, ¿sí? Y el ser humano no tiene conexión con Dios. Nunca ha podido. Tú ves en el Antiguo Testamento la conexión que el ser humano tenía. Era el mismo Espíritu Santo a través de profetas que habían en la antigüedad. Venía el Espíritu Santo y llenaba al profeta Elías, al profeta Eliseo, llenaba a los profetas de la antigüedad, ¿sí? Para traer el mensaje de Dios. Pero no había ninguna religión que te pudiera conectar con Dios. Hasta el día de hoy no hay ninguna religión que te pueda conectar con Dios. El hombre fuera de Dios, al quedar desconectado con Dios, ha procurado por sus propios medios de conectarse con Dios. Lo puedes ver en Génesis capítulo 6.
Lo primero que hizo el ser humano para tratar de conectarse con Dios es la Torre de Babel, que indica, la Torre de Babel, el orgullo y la autosuficiencia del ser humano, tratando de hacer las cosas por sí mismo, tratando de llegar a Dios a su propia manera. Y Dios le dice: no va por ahí. Y lo confundió, se confundieron las lenguas y nunca más el hombre ha podido hacer lo mismo. Pero a través de la era de los hombres hemos visto que se establece una religión, se establece acá, esta y la otra, por todos lados. Y todas argumentan tener la verdad, ¿o no? Todas. Pero Jesucristo, el Dios de los cielos, se hizo hombre. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que ese hombre caminó aquí en la tierra en una forma sobrenatural. Sí, fue llevado a la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de los muertos. Él está vivo. Esa es la diferencia con todos los grandes iluminados que hay sobre la faz de la tierra. Jesucristo no es igual que Buda, no es igual que Mahoma, no es igual que Bajaola, no es igual que Krishna, no es igual que ninguno de esos iluminados, entre comillas. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado y resucitó de los muertos. Es la diferencia. Y Jesucristo tiene que venir a tu vida para revelarte estos misterios. Si Jesucristo no llega a tu vida, el hombre está velado, totalmente velado a esto, mucho menos entender la cruz de Cristo. La cruz de Cristo demuestra la gravedad, la seriedad del conflicto en la que está metido el ser humano. ¿Sabes una cosa? Sin esa cruz y sin la sangre que derramó, el destino eterno de la vida del ser humano es el infierno por toda la eternidad. Si hay un infierno, hay una vida después de esta vida. ¿Sí? Y está destinado para todas aquellas personas, los demonios que rechazaron a Dios, Lucifer, la muerte, todo eso está reservado, y aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ese es el destino para toda la eternidad. Y Dios, sabiendo esto, ¿sí?, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios excede nuestro entendimiento a tal grado de mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir en la cruz del Calvario. Porque es la cruz, es la sangre que Él derrama, santa y justa, la que tiene la capacidad de quitar mi pecado. Mi pecado no va a ser quitado porque yo me voy hincado de aquí hasta México, o porque me flagelo la espalda. Así no se quita el pecado. El pecado se quita cuando Cristo viene a tu vida. El único que tiene capacidad de quitar pecado se llama Jesucristo. Y Juan Bautista lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado. Él es Jesucristo. Entonces, cuando yo leo esto aquí en Efesios, para que todos, dice, que cimentados y arraigados en el amor de Cristo, estoy entendiendo el tremendo amor. Dice, no hay mayor sacrificio que uno pueda dar, sino que el que pone su vida por amor a otro, dice la Escritura. Jesucristo puso su vida por amor a ti, para mí, para que tú y yo pudiéramos disfrutar una eternidad con Dios y no en un lago de fuego y azufre. ¿Estamos entendiendo esto? Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir esa bendición. Solamente es a través de Cristo. Por eso Cristo tiene que ser predicado, Cristo tiene que ser testificado, el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a la humanidad. Sí, el Evangelio. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de que Dios ha hecho todo. No escatimó su Hijo para venir aquí a la tierra por amor a ti. Di conmigo: por amor a mí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para librarme de la muerte eterna. Porque Él es el único que puede quitar
mi pecado. ¿Sabías que tu papá está en pecado? Que tu abuelo, que tu compadre, que tu sobrino, sí, tu vecino, el del camión. ¿Sabes que todos estamos bajo pecado? ¿Sí sabías o no sabías? Todos estamos, y el único que nos libra de todo eso. Entonces cuando habla del amor de Cristo, para poder entender el amor de Cristo, no podemos dejar de ver la cruz, lo que Él hizo para salvarnos de la muerte por toda la eternidad. El amor. Entonces por eso dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y luego dice que no escatimó a ni su propio hijo, sino que le entregó por amor a ti. Dios está contigo, no importa lo que esté pasando en tu vida, Dios siempre estará contigo. Si tú recibes esto y lo entiendes, entonces las adversidades en la vida tú las podrás pasar sin problema, porque entiendes que Dios nunca te va a dejar. Dios siempre estará contigo, porque te ama más allá de lo que entiendes. Número 2, versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El único que puede quitar tu pecado se llama Jesucristo. Él es la justicia de Dios manifestada. ¿Sabes lo que significa eso? La justicia de Dios. ¿Sí? La justificación viene de la palabra justicia. Hay una justicia que está reclamando muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿cuál fue la desobediencia de Adán y Eva? Haber comido del fruto que Dios dijo que no comieran, ¿verdad? Esa fue la desobediencia. Y Dios les dijo: si tú comes de este fruto, ¿cuál fue el resultado? Sí, vas a morir. Si tú comes, el resultado de comer este fruto, vas a morir. Y Dios en cierta manera nos sigue diciendo lo mismo: si tú comes de este fruto, vas a morir. Si tú estás en adulterio, vas a morir. Si tú estás robando, si tú estás aquí, si tú tienes lleno de amargura, vas a morir. Si comes de este fruto, no comas de este fruto, porque va a haber resultados negativos en tu vida. Y el hombre comió, desobedeció a Dios. Entonces la justicia de Dios demanda justicia. Ahora comparen la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Justicia del hombre, justicia de Dios. La justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia del hombre. La justicia del hombre se corrompe, das una mochadita ahí por allá, pero tú no le puedes dar mochada a Dios para poder que tu pecado, tu justicia. Cuando el hombre pecó, se desencadenó todo el sistema de justicia de Dios. El hombre pecó, violentó el mandamiento de Dios, transgredió lo que Dios le había dicho. Entonces es acreedor una sanción, y la sanción se llama muerte. Es lo mismo con el ser humano. Si tú el día de hoy, bajo nuestra constitución mexicana, tú matas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Hay abogados aquí? ¿Dónde hay abogados? Levanta tu mano. Ok, ¿cuál es la sanción por matar? Con alevosía y ventaja, y el juez te declara culpable. Cárcel, ¿verdad? En Estados Unidos les dan cuello, en algunos estados de la Unión Americana, ¿verdad que sí? Les dan inyección letal o los electrocutan. En México todavía no se establece, pero ¿cuántos son los años para uno que mata? ¿30 años? ¿70 años ya? Ok, 70 años. O sea, la justicia del hombre dice que si tú transgredes la ley, violentas la ley, eres sancionado con 70 años de justicia, 70 años. Hay una acta de decretos, hay una sentencia que se levanta contigo, y no eres libre de esa sentencia hasta que cumplas la sentencia, los 70 años de cárcel. Entonces, comparándolo de esta manera, ¿sí? El hombre está destinado, la sentencia para el hombre por haber violentado la ley de Dios es muerte para toda la eternidad.
Todo ser humano que nace como tú y yo nacemos, estamos sentenciados a muerte. Y el único que puede librarnos y que puede pagar esa sentencia se llama Jesucristo. Entonces Él es el que nos justifica de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Jesús cumple en Él la sentencia que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Somos justificados. Esto no se te puede quitar. Estos son fundamentos para que tú y yo caminemos a lo largo de la vida. Cristo me ama sobre todas las cosas y me lo demostró muriendo por mí en la cruz del Calvario. Él ha derramado su sangre y su muerte en la cruz me ha justificado mis pecados, y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida y tengo salvación para toda la eternidad. Y número 3, dice aquí la escritura que Él está sentado, dice que está también intercediendo por nosotros. Versículo 34 dice: el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo día y noche por mí, intercediendo que no flaquee en mi fe, que ante las adversidades y los problemas sigue yo firme en mi fe, porque es mi fe la que conquista, es mi fe la que vence el mundo, es mi fe la que me lleva a la salvación, la fe en Jesucristo, como lo fue para Abraham. Y luego ya termina diciendo: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Amistad de Puebla Las Torres es un ejemplo y un testimonio, porque nada lo ha podido separar del amor de Dios. Le ha creído al Señor y ha permanecido. Dios los ha traído hasta aquí, hasta este momento, y en Cristo hay mucho más para adelante en el Señor. Nada los podrá separar del amor de Dios. Nada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En tus fuerzas vas a ser derrotado, pero en Cristo. Por eso cuando Dios le llama a Abraham, le dice: sígueme y te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y vas a ser gran bendición. Dice versículo 38: por lo cual estoy seguro. Digan conmigo: por lo cual estoy seguro. Otra vez: estoy seguro. ¿En verdad estás seguro del amor de Dios, de la justicia de Dios? Sí. Entonces dice: por lo demás estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. Nada nos puede separar de tu amor, Señor. Tú siempre estás ahí. Te bendecimos, Señor. Gracias. Te bendecimos. Vamos a ponernos de pie, mi amado. El día de hoy estás entendiendo el llamado que Dios puso sobre tu vida. Deja tu tierra y tu parentela, síguele. En otras palabras, abre tu corazón y recíbelo. Recíbelo, síguelo a Él. Te quiero decir una cosa. Yo amé a mi mamá y mi papá. Me dieron la vida, me educaron, me criaron, me dieron amor. Los amé, ya ellos fallecieron y yo sé que están en la presencia del Señor, pero ninguno de ellos me podía salvar para la eternidad. Por favor, entiende esto. Tu papá no te salva para la eternidad, ni tu mamá te salva para la eternidad. No hay ningún ser humano que te puede dar la salvación de tu alma para toda la eternidad. El único se llama Jesucristo. Es el único que puede salvarnos y puede librarnos de todo esto. Yo no estoy diciendo
que no dejes de amar a tu mamá. Es lo que no dice eso la Escritura. Deja a tu padre y a tu madre, ¿sí? O sea, no está diciendo deja de amarlos y recházalos. No está diciendo eso. Está diciendo pon a Dios en primer lugar. Tu mamá, tu papá tienen su razón de ser, pero Dios es el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu creador, Él es tu hacedor, Él es el que te creó y te formó. Y tú y yo merecemos darle toda la gloria y toda la adoración a nuestro Señor y nuestro Dios. Solo Él. Y caminando en estos tres conceptos te van a ayudar a seguir adelante en tu vida cristiana. No importa, no hay accidente o violencia o esto que nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Dios siempre está ahí contigo. Es lo que significa. En Él puedes sacar fuerzas, en Él te puede librar de las cosas difíciles. Él es el Dios de los imposibles. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Dios lo puede hacer. Solo Él. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Padre. Señor, porque ciertamente tú has dado un llamado a esta congregación, Señor, y todos los que se han ido añadiendo a esta casa, a esta familia, Señor, a esta iglesia, Señor, tú los estás bendiciendo, Señor, porque están fundados sobre la roca, sobre Cristo, Señor. Y eres tú, Señor, el que estás revelando, Señor, el entendimiento de la cruz. Eres tú el que estás revelando el concepto del amor verdadero, Señor, en nuestra vida. Señor, tú nunca nos has abandonado. Tú siempre has estado ahí. Tú siempre has tomado la iniciativa. Señor, ayúdanos a seguir caminando siempre contigo. Y aunque soplen los vientos y golpeen los ríos, Señor, mi casa no va a caer, porque estoy fundado sobre Cristo y su amor. El entendimiento que tú siempre me vas a amar. Siempre me amas, Señor, y me has justificado de todos mis pecados, Señor, y que sigues intercediendo por mí. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, común en la fe de mi Señor Jesucristo. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y que todo esto siga en aumento en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, a sus pastores, a Chucho y a Pati, Señor. Señor, toda la familia pastoral y, Señor, todo el liderazgo, Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque ellos, como Abraham, Señor, te obedecieron, creyeron en ti, te obedecieron y dejaron todo lo suyo por seguirte, Señor, y tú les has bendecido, Señor, y tú estás haciendo de ellos una gran nación, Señor. Estás trayendo una gran congregación y una gran familia. Tú los estás bendiciendo, estás engrandeciendo su nombre, y ellos serán bendiciones a todos los pueblos y naciones en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que todo esto vaya en aumento. Mayor autoridad, mayor revelación de tu palabra, mayor unción sobre sus vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, sobre todas las cosas. Puede salir de tus labios y de tu corazón esto: yo te bendigo, Jesús. Dilo con todo el fuego de todo. Yo te bendigo, Jesucristo. Yo declaro que tú eres mi Dios, mi Señor, y mi vida está entregada. Gracias, Señor, por hacerme entender el llamado que has puesto sobre mi vida y las grandes promesas que están sobre mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Muchas felicidades a la familia de Amistad de Puebla Las Torres. Gracias. Bueno, antes de seguir,
y de partir el pastel, yo quisiera invitar a aquellas personas que nunca le han rendido su vida a Jesús. ¿Estamos en pecado? ¿Sí estamos en pecado? Necesitamos la redención y solo Cristo salva. Y no se trata de señalar a nadie, todos hemos pasado aquí. Pero si tú estás aquí por primera vez y nunca has hecho esta oración, te voy a pedir que levantes tu mano, quiero orar contigo. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, levante su mano o pase aquí al frente, quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? Ok. ¿Seguro que no hay nadie? Bueno, si hay alguien, tenemos una sala de bienvenida atrás. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí atrás tenemos una sala de bienvenida y podemos atenderlo. No se vaya sin que oremos por usted. Bueno, gracias. Ahora ahí viene el pastel. ¿Quieren pastel? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, el aplauso para todos ustedes. Felicidades. Hoy que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser su aniversario les venimos a cantar. Muchísimas felicidades.